La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Muy buenas noches para todos los televidentes que nos están observando en esta hora y para aquellos que nos observan los días miércoles 9 de la noche en nuestra reposición. Muy buenas tardes para los que nos observan los días jueves 2 de la tarde y buenos días para todos aquellos que nos observan los días sábado 8 de la mañana. Es para nosotros una alegría, un contentamiento volver a saludarles y estar aquí de nuevo con ustedes para continuar llevándoles ese mensaje de salvación, compartiendo las sagradas escrituras, la palabra de nuestro Dios. Hoy nos encontramos en la sede de nuestra Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó, con motivo de la celebración de nuestra campaña de doctrina, en la cual hemos estado recibiendo esas poderosas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios referentes a la doctrina. Así que hoy vamos a compartir con ustedes algunas de esas enseñanzas. Por supuesto, también estaremos compartiendo, dando respuesta a algunas interrogantes como ¿qué es doctrina? ¿Por qué es importante la doctrina? Compartiremos también comentarios y recomendaciones. Para esto me acompaña hoy nuestro hermano pastor de la Iglesia Central Socopó, Guido Paredes. Bienvenido, pastor. Gracias, hermana Ana, por esta invitación y por este tema tan importante, ¿no? Que verdaderamente pues nos motiva, nos llena de alegría y de gozo, de saber, de poder compartir con algo tan importante y esencial que tiene que ver con la vida espiritual y el pueblo de Dios. Pastor, para todas aquellas personas que nos están observando allí, que están del otro lado de las pantallas y que quizás se están preguntando, bueno, ¿y qué es doctrina? No conozco lo que es eso, o quizás muchos tienen un concepto errado acerca de lo que es la doctrina. Vamos a compartir con ellos el concepto de doctrina. Bueno, hermana, doctrina es fundamento desglosado en enseñanzas, en orientaciones, en capacitaciones, con el propósito de saber a ciencia cierta el propósito que Dios tiene, porque cuando hablamos de la salvación, hablamos de un Dios grandioso y es importante que el ser humano conozca quién fue el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué nosotros tenemos que congregarnos para adorar y alabar su nombre? La importancia de conocer ese nombre. Todas las cosas tienen un nombre y Dios tiene que tener un nombre. ¿Cuál es el propósito de que nosotros como pueblo, en barrios, sectores, llevemos el evangelio? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y es a través de la doctrina que el hombre puede acercarse a Dios, porque es un fundamento. El fundamento es como cuando se va a hacer las bases fundamentales de una casa, de un edificio. Tiene que haber arena, tiene que haber agua, tiene que haber piedra, tiene que haber hierro, tiene que haber material sólido como el cemento, tiene que haber hierro, tiene que haber formaletas, tiene que haber hombres, tiene que haber conocimiento del álgebra, del conocimiento del ingeniero, cómo va a calcular los gastos, la profundidad, todas estas cosas. Eso se llama un fundamento. La iglesia tiene esa parte fundamental de conocer cómo se llama Dios, cuál es el propósito de nosotros adorarle, por qué nosotros tenemos que acercarnos a Él, porque tenemos que honrar su nombre, el propósito de reunirnos, para qué son las alabanzas, para qué es la oración, para qué es la evangelización, para qué es el poder apoyarnos los unos como los otros como hermanos, aprender a amar. Todo esto es un compendio, un abanico amplio, hermana Ana, de lo que significa la doctrina. No podríamos prefijar. Por ejemplo, si nosotros tenemos hambre, Jesucristo es el pan. Si tenemos sed, Jesucristo es el agua. Si estamos en oscuridad, Él es la luz. Si estamos muertos, Él es la resurrección y la vida. Si necesitamos amor, Dios es amor. O sea, podríamos decir, no podremos definir a Dios
solamente en algo. Es tan amplio este compás de la doctrina que se compenetra en tan sólido, en una sola fórmula que es su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, porque es imposible que las cosas que se hagan deben de tener sentido claro de lo que es el nombre. Eso es doctrina. Doctrina es lo que nos da a nosotros la fortaleza de saber que estamos bien fundamentados, que estamos bien edificados, que pueden venir terremotos, que pueden venir huracanes, que pueden venir maremotos, que pueden venir tsunamis, pero no puede caer porque está fundamentado. O sea, puede venir el tiempo, podemos nosotros acabarnos, pueden nuestros años desde nuestra juventud, anciano y después partir o morir, pero ese fundamento no termina, nos podremos acabar a nosotros. Geográficamente puede cambiar en naciones, pueden nacer nuevos pueblos, nuevos barrios, nueva generación, pero el fundamento se mantiene y ese es el fundamento desde el principio, el que Dios a través de su palabra, que es la Sagrada Escritura, lo que ha transmitido a través del mundo. Gracias, pastor. Importantísima respuesta a ese concepto de qué es doctrina. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa publicitaria y de regreso vamos a estar disfrutando de una de esas maravillosas enseñanzas que pudimos recibir o que hemos estado recibiendo en esta campaña de doctrina. Quédese con nosotros, ya regresamos. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Materiales Paz del Río, el detalle que faltaba en su construcción. 300 metros cuadrados de exhibición, porcelanato, cerámica importada Corona e Italia, terracota, ladrillos, tablilla y todo en enchapes rústicos. Materiales Paz del Río. También es grifería, pego, listelos y salas de baño. En Chocopó, sector La Esperanza, zona industrial, diagonal a Radio Premio. Materiales Paz del Río. Les invitamos a visitar nuestros templos. La Iglesia Pentecostal Unida está en toda Venezuela, ciudades, pueblos, campos y caseríos. Ven los días martes, jueves, sábados y domingos. Y la Escuela Bíblica Dominical desde las 9 de la mañana. Aquí usted podrá recibir orientación familiar y formación espiritual. O visite nuestra página web www.lavozpentecostal.org. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias, estimados televidentes, por continuar con nosotros en este programa especial desde la sede de nuestra Iglesia Pentecostal Unida, Central Chocopó, y estamos compartiendo con ustedes un tema maravilloso acerca de la doctrina. Quiero enviar también saludos a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales y nos escuchan a través de Radio Premio 103.9 los días domingos de 8 a 9 de la mañana. Bueno, estamos hablando de este tema maravilloso y a continuación vamos a observar a nuestro hermano Manuel Tres Palacios con una enseñanza que tiene mucho que ver con este tema, la doctrina. El Evangelio, camino de salvación en Jesucristo. Dios les bendiga a todos los amigos que nos pueden observar a través de este medio, en este maravilloso programa como es La Voz Pentecostal. En esta tarde queremos hablar de un maravilloso tema a través de la palabra de Dios, un tema maravilloso en el cual podemos edificarnos, podemos encontrar una gran virtud para así tener una esperanza de vida. En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la comunicación, el comunicar la palabra de Dios. El comunicar la palabra de Dios, el obedecer el mandato del Señor, nos trae bendiciones para nuestras vidas. Pero el no obedecer nos trae consecuencias. La Biblia nos habla, estimados amigos y hermanos, de un profeta el cual fue enviado a comunicar o a llevar un mensaje
para una gran ciudad. Pero este hombre desobedeció el mandato divino y vinieron algunas consecuencias que fueron más que un fracaso para él. Y en esta tarde vamos a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jonás, y allí vamos a mirar acerca de un mandato de comunicar la palabra de Dios. Vamos a mirar allí y vamos a ver cuál fue la consecuencia, el de no obedecer la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar en el libro de Jonás, el capítulo 1, y vamos a mirar en el verso 1 la palabra de Dios, que nos dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y en el verso 3 dice la palabra del Señor: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y decidió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vemos el mandato de Dios para un hombre que se le encomendó una misión de ir a llevar un mensaje. Pero este hombre desobedeció la palabra de Dios. Y la Biblia dice que tuvo consecuencia. Tuvo consecuencia porque no obedeció la palabra de Dios. La Biblia dice que él se levantó, pero no para ir a obedecer. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Por lo tanto, tuvo consecuencia el huir de la presencia de Dios. La Biblia dice que se levantó una gran tormenta en alta mar, y el barco donde él se transportaba, donde él viajaba, ya casi se partía. Y la Biblia dice que los marineros luchaban para salvar la embarcación, y tuvieron que tomar una decisión contra aquel hombre el cual había desobedecido la palabra de Dios. Y la Biblia dice que él mismo decidió a que lo lanzaran a alta mar, que lo lanzaran al mar. Y la Biblia dice que un pez muy grande estaba preparado, y luego él entró allí, el pez se lo tragó, y él estuvo por 3 días en el vientre de este pez. Y allí fueron las consecuencias de este hombre por no obedecer la palabra de Dios, por no comunicar lo que el Señor había mandado. Es necesario obedecer la palabra del Señor. Es necesario hablar lo que Dios nos ha mandado. No pararnos solamente para hacer lo que no nos ha mandado, como este hombre que se paró, pero para ir a otra parte. Nosotros hemos sido enviados a predicar la palabra del Señor. Es un mandato divino, es un mandato de nuestro Dios, el cual nos manda a que prediquemos la palabra del Señor. La Biblia dice nuevamente en el libro de Jonás, el capítulo 3 del libro de Jonás, dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Ahora sí, después de la desobediencia, después de no cumplir el mandato, después de pasar por la consecuencia que le vino por no haber oído la voz de Dios,
por no haber oído la palabra de Dios, estuvo allí en un lugar muy trágico, como es el vientre de un gran pez, donde hay tantas cosas en el vientre de un pez, es como un sepulcro, y allí tuvo que vivir Jonás durante 3 días. Pero la misericordia de Dios, que siempre está al lado del hombre, que siempre está para levantar al hombre, la Biblia dice que lo sacó de allí, del pez, y él habla como la misma tumba, lo sacó de la tumba, y entonces sí fue y obedeció la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Jonás entró a Nínive, y esta ciudad tan grande, dice la Biblia en extremo, que era más o menos como camino de 3 días, y este hombre pregonó allí el mensaje que Dios le mandó, y la Biblia dice que los ninivitas se convirtieron a Dios, los ninivitas se arrepintieron. La noticia llegó hasta el rey, y el rey proclamó ayuno. El rey proclamó ayuno no solamente para los seres humanos, sino para los animales, para todos. Dice la Biblia que se vistieron de cilicio, desde el rey hasta el animal, desde el más grande hasta el más pequeño. Y así Dios, dice la Biblia, en uno de los versículos, en el capítulo 3 del verso y el verso 10, dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 3 y el verso 10. Dice la Biblia: y vio Dios que hicieron, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces vemos aquí, cuando el hombre obedece la palabra de Dios, cuando Dios habla, el hombre tiene que cumplir, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. No se puede desobedecer la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios mandó a predicar su palabra. La Biblia dice en el libro de Mateo, el capítulo 24, dice la palabra de Dios que este mensaje del Evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones. Este mensaje del Evangelio que hoy estamos proclamando, este mensaje que predicó Jonás muchos años antes de Cristo, que hoy se está predicando también a la raza humana, es el mensaje que nosotros estamos obedeciendo, para que todo aquel, dice la Biblia, que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la palabra de Dios nos enseña también una escritura en el libro del Evangelio según San Marcos. Tenemos un mandamiento para los cristianos, para los que hemos creído en el mensaje del Señor, para los que hemos creído en Jesucristo. En el libro de San Marcos, capítulo 16, 15, dice la palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estimado amigo que me escucha, la palabra de Dios que se está predicando a través de los tiempos, desde el día que el Señor mandó a predicar esta palabra, es necesario obedecerla. Y han sido muchas las personas que han obedecido y hemos obedecido, y hoy estamos predicando este mensaje de salvación y de vida eterna para todo aquel que cree, como dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la palabra de Dios que permanece para siempre, la palabra que es más segura de todos los tiempos, la palabra que no envanece. Por lo tanto, estimado amigo, este es el mensaje de salvación,
el mensaje de obediencia para así alcanzar la vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos instruye a obedecer la palabra de Dios, porque en ella encontramos la salvación, en ella encontramos la vida eterna. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 del libro de los Romanos, nos enseña y dice, él se atrevió a decir estas palabras: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, estimado amigo, este es el mensaje de vida, este es el mensaje que comunicamos para toda la raza humana. Dios les bendiga. Bien, escuchábamos esa maravillosa enseñanza de labios de nuestro hermano Manuel Tres Palacios, pastor. Sí, una de las cosas importantes es la forma como él venía explicando a través de la enseñanza lo que es evangelizar, la importancia de evangelizar, que es lo que motiva que cuando la persona escucha el evangelio, lo lleva y lo constriñe a poder dar el paso de arrepentimiento. Es lo que en verdad englosa la parte fundamental de la doctrina. La evangelización, el llevar el mensaje, que es el que lleva a cada hogar para que el hombre pueda tener un encuentro personal con Dios, y ese corazón compungido es lo que lleva al hombre a un arrepentimiento, que es el primer paso fundamental de lo que es la salvación englosado en la palabra doctrina. Estimados amigos, nos damos cuenta que, como decía nuestro pastor al principio, hablar de doctrina es hablar de los mandamientos de Dios. Hablar de doctrina es hablar del plan de salvación. Nos vamos a ir a escuchar una hermosísima alabanza para nuestro Dios. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido
Mis amigos, mis amigas, qué maravilloso es poder adorar a nuestro Dios, es poder deleitarnos con esas alabanzas que nos llegan a lo profundo de nuestro corazón y en las cuales también podemos expresarle a nuestro Dios ese amor, esa gratitud que nosotros tenemos porque Él nos ha permitido conocerle y ser su pueblo. Nos vamos a ir a nuestra pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con más de este importante tema acerca de la doctrina. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Lo que necesitas para tu celular, PG Inversiones. Servicio técnico en general. Actualización de software. Accesorios. Venta de equipos nuevos y usados totalmente liberados. Cambio de todo tipo de táctil. PG Inversiones con punto de venta para mayor comodidad. La mejor atención. Esto y mucho más. PG Inversiones. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y Ama. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De nuevo con ustedes, mis estimados amigos, amigas y hermanos que nos han estado observando en este programa. Vamos a continuar con este tema acerca de la doctrina. Pastor, hemos estado desde el día lunes disfrutando de esas poderosas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios acerca de la doctrina. Sí, el día lunes tuvimos la apertura de esta campaña y una de las cosas que verdaderamente nos impresionó a todos, a la iglesia y todos los visitantes, fue la apertura cuando nuestro hermano Simón Sala comenzó con la enseñanza de la importancia de que el evangelio se predica sobre un fundamento. O sea que el evangelio no vino por creatividad humana, ni vino por una ideología doctrinal de un grupo de personas, sino que estuvo fundamentada sobre el comienzo, desde sus primeros pasos, el plan de salvación fundamentado en la doctrina para poderla empezar a exponer en el mundo entero, a medida que la persona pudiese escuchar y saber de que no era algo más del montón, sino que estaba bien fundamentada en algo como era sólido en la palabra de Dios. También podíamos escuchar a nuestro hermano Claudio Niño el día martes en la noche con esa poderosa enseñanza acerca del perdón, que es necesario perdonar, es necesario pedir perdón, se necesita el perdón para los hijos, se necesita el perdón para los padres, se necesita el perdón en la familia, se necesita el perdón como cristianos, en la congregación, con nuestro prójimo, con nuestro semejante, porque el perdón te lleva a la santidad y la santidad es parte fundamental de nuestra doctrina, pastor. El día miércoles tuvimos un tema muy importante, que se habla de el desconocimiento que a veces nosotros, cuando nos acercamos a la iglesia, pues tenemos un desconocimiento pleno, no sabemos ni quién es Dios, ni cómo se llama Dios, y traemos más que todo una cantidad de tabúes de las doctrinas, de las religiones que nosotros aprendemos desde pequeños, de que nuestros padres nos empiezan a mostrar a través de la piedra, a través de algún afiche, a través de una foto, pero cuando nosotros escuchamos el evangelio empezamos a ver algo interesante y entonces empezamos a conocer a Dios con su nombre, de que Dios tiene un nombre. Y una de las cosas importantes es que nosotros hemos conocido siempre a Jesucristo como algo débil, sin fuerza, lo hemos visto en cuadros, en películas, pero cuando vemos a través de la Sagrada Escritura, conocemos de que no es solamente como lo pinta la gente, que es hijo de Dios, sino que es Dios manifestado en carne y que Él tuvo que pagar un precio muy alto en rescate por la humanidad. Esto no lo hace cualquiera. O sea, cuando nosotros llegamos y sabemos quién
quién es Jesús y conocemos a través de la palabra de Dios y llegamos al fundamento doctrinal, wow, quedamos impresionados en saber de que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el Alfa y la Omega, Él es el principio y el fin, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pastor, oíamos allí a nuestro hermano Antonio Rujano con ese importante tema el día miércoles, y a continuación vamos a observar a nuestro hermano Gustavo Galvis con otra enseñanza que tiene mucho que ver con la doctrina. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. Bien, Dios les bendiga, gracias al Señor Jesucristo en esta hora. Estamos muy agradecidos por esta hermosa oportunidad que Dios nos regala de estar aquí en este maravilloso programa como es La Voz Pentecostal. Saludo a todos los amigos, todos los televidentes que nos pueden estar observando en esta hora. Es una maravillosa oportunidad que Dios nos regala poder, en esta hora compartir la palabra de Dios, ya que Dios nos ha mandado este mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es por eso que estamos aquí para anunciarle a nuestros amigos, a nuestros televidentes, de que ustedes puedan conocer lo que Dios quiere que usted conozca, como es el plan de salvación, como es el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, en esta hora pues queremos traer un tema a ustedes, como es el maravilloso nombre de Jesucristo, el nombre que para muchos es desconocido, pero que a través de las Escrituras podemos entender en esta hora lo grandioso y lo maravilloso lo que es el nombre de Jesucristo a través de los tiempos y a través, en el tiempo que estamos viviendo, pues es un nombre que para muchos tal vez no tiene mucho significado, pero para los que hoy conocemos el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, hemos podido sacar ese provecho de lo que es el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces yo quiero que en esta hora vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, dice así la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo: porque un niño es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bueno, aquí podemos hablar acerca de uno de los profetas, como Dios de una manera tan especial pudo empezar a identificarse, a hablar de ese nombre que para el tiempo en que Isaías estaba viviendo, pues tal vez él pudo escribirlo y analizarlo y tener ese poder maravilloso, lo que es el nombre. Aquí está una de las profecías que el Señor Jesucristo, a través de este hombre, como fue Isaías, uno de los profetas mayores, que pudo darle a conocer en aquel tiempo el poder que se iba a lograr y que se iba a obtener a través del nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable. Ahí es donde quiero hacer énfasis sobre por qué el nombre de Jesucristo es tan admirable. Y también dice que es consejero, es también Padre eterno y también es príncipe de paz. Entonces ahí está la esencia del nombre, del maravilloso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero dejar otra escritura de la palabra de Dios, también en la palabra, en el mensaje que cada día nos hace resaltar. La palabra de Dios nos hace mirar cada día lo maravilloso. Dice también en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 31, dice: ahora concebirás en su vientre, está hablando de María, y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Esto fue la visitación cuando el ángel que Dios envió a esta mujer en sus tiempos para hablar de ese plan de salvación. Dios escogió una mujer santa, una mujer de Israel, para ser el vaso para donde iba a nacer el Mesías, el personaje que iba a traer esa gran salvación al hombre, al ser humano que estaba perdido. Y aquí dice que se le presentó
este ángel a María y le dijo que ese ser, ese personaje que iban a ser, iba a tener un nombre y llamaría su nombre Jesús, porque éste salvaría su pueblo de sus pecados. Otra escritura más de la palabra del Señor encontramos también en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí el apóstol Pablo, quien es uno de los escritores de estas epístolas, de estas cartas, Dios lo utiliza en ese tiempo para escribir esta carta a las personas, a la iglesia que él había fundado allí en Filipo. Allí había esta iglesia que este hombre había fundado y habló acerca de ese nombre. Cuando usted pasa hacia el Antiguo Testamento, en el capítulo 45, verso 23, también Isaías habló acerca de este nombre tan maravilloso como es el nombre que estamos hablando en esta hora, nombre que es sobre todo nombre. Dice, ante mí sí juramento, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar. O sea, toda lengua estaba hablando en el tiempo futuro. Isaías estaba hablando en el tiempo futuro, cuando Dios se iba a manifestar en carne. Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo, su Hijo. Y ese Hijo que fue, como dice en el libro de Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces ese Verbo fue hecho carne, y dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. Entonces el apóstol Pablo ahora escribe aquí, hermano, confirmando lo que había hablado el profeta Isaías en el capítulo 43. Allí encontramos cuando este hombre, bajo la unción del Espíritu Santo, también dice, para que en el nombre de Jesús, note esto, aquí hay algo maravilloso que debemos entender, que esta escritura no se escribió para llenar un espacio en la Biblia, sino que tiene algo maravilloso, algo fundamental, algo poderoso, el nombre de Jesucristo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, por eso es que la Iglesia Pentecostal Unida, no solamente aquí en Socopó, sino a nivel nacional, a nivel mundial, hacemos mucho énfasis en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia dice en Colosenses 3:17, dice que todo lo que hagáis de hecho y de palabra, debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Por eso que la Iglesia, al practicar este nombre, lo aplicamos también en el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la cual nos enseña, hermanos, que si nosotros tenemos un Padre que tiene un nombre, pues es lógico que la persona, hermano, o aquel candidato que hoy es creyente, que hoy puede entender la palabra de Dios, de seguro de que esa persona no se va a bautizar en otro nombre, sino se va a bautizar en el nombre de su Padre. Y el nombre de su Padre es Jesucristo. Por eso allí en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. O sea, aquí no hay una dualidad, aquí no hay una trinidad, no, aquí hay una esencia del nombre de Jesucristo que es maravilloso. Y por eso es que hoy nosotros como iglesia, como creyentes, como personas que confesamos el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, le insistimos a las personas que no hay otro nombre bajo la tierra, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 11 y verso 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por eso entonces que cuando Pedro, en el día del Pentecostés, allí un grupo de personas que estaban escuchando el mensaje, ellos se sintieron compungidos y sintieron que necesitaban el perdón. Entonces preguntaron a Pedro y a los 11, ¿qué haremos?
Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque no hay otro nombre. El bautismo que está registrado en la Biblia es en el nombre de Jesucristo. Conseguimos los primeros 3.000 creyentes, 3.000 hombres bautizados, judíos bautizados en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Allí también la casa de Cornelio, allí una cantidad de personas también se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y cuando tú pasas al libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, dice que en ese nombre es que hay perdón de pecados. Dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces ahí está lo maravilloso que es el nombre de Jesucristo, y no nos avergonzamos de hablar de ese nombre porque es nombre sobre todo nombre. Quiero dejar otra escritura en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, dice la palabra de Dios de una manera muy especial. Dice, y oí, era como llama de fuego hasta su cabeza, y mucha diadema, y un nombre que escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y en su vestidura y en su muslo escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno es cuando nosotros podemos entender la palabra de Dios. El mensaje de esperanza, el mensaje de vida, el mensaje que puede el hombre hoy tomarlo. Amigo que nos escucha, que nos ve, que usted está allí, bueno, mirando este programa, es una bendición que usted pueda entender que no hay otro nombre bajo el cielo en que el hombre pueda alcanzar salvación sino en el nombre de Jesucristo. Es bonito cuando nosotros podemos saber que tenemos un nombre en cuando nos identificamos donde vamos. Allí hay un nombre que nos identifica, no es el eslogan de la Iglesia Pentecostal Unida en Venezuela, sino el nombre que nos une, que une a cada creyente, que une a cada persona que crea la palabra de Dios. Por eso es importante que usted, amigo, que usted pueda entender que el nombre de Jesucristo no es nombre traído por el ser humano, no, ese nombre vino del mismo cielo. Por eso es que cuando el ángel le dijo a María, tal vez ella se puso nerviosa y como cualquier persona, pero qué bueno cuando la persona pudo entender que ese nombre que había llegado era un nombre para salvación de la raza humana. Así que, amigo, en esta hora es muy importante de que usted conozca, pueda saber que el bautismo que la iglesia practica y que practicó allí en los tiempos apostólicos es el mismo nombre que hoy la iglesia por siglos y tiempos, edades y hasta que venga el Señor Jesucristo, es el nombre que vamos a usar para orar, el nombre que hay respuesta a nuestra oración, es el nombre que hay respuesta cuando oramos por los enfermos se sanan en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en el capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios allí en el pueblo, que traían enfermos, personas que estaban allí poseídas por demonios y eran sanados en el nombre de Jesucristo. Si usted pasa allí al capítulo 3 del libro de los Hechos, dice la Biblia que un hombre que estaba allí paralizado allí en la puerta de la Hermosa, pero dentro Pedro y Juan a la hora de la oración, y dice la Biblia que ello fue sanado en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué ese nombre es maravilloso? Porque es nombre sobre todo nombre. Y ese nombre en aquel día se va a doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, y toda la lengua tiene que confesar. Entonces, ¿cómo confesamos el nombre de Jesucristo? Cuando usted baja las aguas del bautismo, allí confiesa que usted ha creído en el nombre de Jesucristo y que sus pecados son perdonados en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Así que entonces, amigo, en esta hora es para usted esta invitación para que usted
se anexe para que usted pueda llegar hasta aquí, hasta el templo de la Iglesia Pentecostal Unida, y allí usted pueda asesorarse y pueda oír también la palabra de Dios y pueda usted encontrar ese camino que lo va a conducir a una buena esperanza, a una buena comunión con Dios, pero solo se puede lograr cuando la persona crea al nombre de nuestro Salvador Jesucristo, ese nombre que no podemos evadirlo, ese nombre que no podemos decirle que no es así, es el nombre para toda la raza humana. Así que entonces, amigos, Dios les bendiga. Es una gran bendición por haber estado aquí proclamando el nombre que es sobre todo nombre. Dios les bendiga. Importantísima enseñanza escuchábamos, pastor, de labios de nuestro hermano Gustavo Gálvez. Sí, hermana. Una enseñanza fundamentada en el nombre, ¿no? Lo que dice la Sagrada Escritura, el nombre de Jesús es dulce. Ese nombre que verdaderamente imparte y abre todos los espacios. Porque es que el nombre de Jesús es fundamental. Nosotros teniendo el conocimiento del nombre de Jesús es lo que nos motiva a nosotros a poder orar. Nos motiva a nosotros a poder evangelizar, hablar de Él. Es lo que nos motiva a llegar a la iglesia. Es lo que nos motiva a nosotros, el nombre de Jesús, a ser fieles en nuestra finanza. El nombre de Jesús nos motiva y nos lleva a la realización de la comprensión del amor entre todos. El amor del Señor Jesús es grande y es a través de su nombre. O sea, tener el conocimiento de que Dios tiene un nombre y que su nombre es Jesús, que es más sublime que los cielos. Usted sabe la importancia de ese nombre, que lo que está arriba y lo que está aquí se tiene que arrodillar, y debajo de la tierra tiene que arrodillarse ante ese nombre, y que nosotros lo tengamos llevándolo no solamente en nuestra mente y corazón, sino en nuestra carne cuando somos bautizados, que arropa el alma, que arropa el espíritu. Es impresionante el nombre, y ese fue el tema que nuestro hermano habló, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, nos vamos a ir a nuestra última pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar ya en la parte final con más de este importantísimo tema acerca de la doctrina. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Global Technology en Socopó te ofrece una alta gama de accesorios y repuestos para celulares, tablets y computadoras. Global Technology también es servicio técnico, liberación y actualización de software. Ofrecemos los exclusivos protectores de pantalla, vidrio templado y forros acuáticos. Visítenos en la calle 4 entre carrera 6 y 7 vía terminal de pasajeros. Global Technology. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Venden machimbrado al mayor de teca, melina y pino. También tablas en diferentes medidas. Cuartones, listones para pisos, parqués, tableros y palos de escoba. Estamos en el barrio Libertador 2, calle 7, esquina Carrera 12. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Mis amigos y mis amigas, gracias por continuar con nosotros. Estamos con ustedes ya en la parte final de nuestro programa con este importantísimo tema en el cual hemos estado compartiendo con ustedes diversas enseñanzas acerca de la doctrina. Ahora, pastor, vamos a dejarles a nuestros amigos que nos han seguido durante todo el programa un poquito acerca de la importancia de la doctrina. Sí, bueno, la doctrina es algo tan impresionante y tan importante, ¿no? Porque es lo que le da el carácter de que todas las cosas sean bien realizadas, y le dan ese carácter de permanencia, de existencia, de vitalidad, de mantenerse en la historia de la vida. La doctrina es fundamental, por eso es que hay hombres que han llegado al conocimiento y es lo que mantiene la palabra de Dios. Fíjese todas las adversidades que se han vivido
desde que el Evangelio se ha predicado, donde no solamente las comunidades, los pueblos, las aldeas, no, reyes poderosos se han opuesto al Evangelio, pero nada, el mismo Evangelio, el mismo mensaje de salvación que se ha mantenido hoy en día como la generación de hoy en día en el cual somos nosotros. O sea que cuando hay un fundamento pueden haber ideologías, pueden haber leyes, pueden haber estatutos, pueden haber mandamientos del hombre con el propósito de borrar de la faz de la tierra este mensaje, pero no han podido. Porque esto es eterno, esto es fundamento. O sea, esto es lo que nos motiva a nosotros, a la iglesia, a los miembros, a mantenernos firmes, que nadie, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su fuerza, ha podido detener el Evangelio. Se han acabado pueblos, se han acabado naciones, se han acabado los reyes, se han acabado dinastías, se han acabado familias, genealogías de familias se han acabado. Pero el Evangelio, hermana Ana, sigue manteniendo su extracto original, nada ha cambiado. Se han introducido dentro del Evangelio con el propósito de meterle lo moderno, poderle cambiar, poderle hacerle diferente, pero no. Este es el fundamento, como dice la Escritura: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, y por esas antiguas sendas hemos andado hasta el día de hoy. Esto es lo que le da el embellecimiento al Evangelio. Esto es donde los reyes, los gobernantes, los ministros, las leyes tienen que cerrar la boca, porque ha sido tan fuerte este fundamento, esta doctrina, que se ha metido en todos los hogares. Es raro el hogar donde no hay el conocimiento del Evangelio. O sea, que hasta en el mismo infierno la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo ha penetrado los lugares más difíciles, más imposibles, para dar una demostración de que aquí hay un fundamento firme, fuerte, sólido y eterno, que no solamente es aquí, sino en los cielos mismos. O sea, nadie ha podido paralizarlo, ni nadie lo podrá hacer. Tendrán que reconocerlo con odio, con dolor, con rabia. El Evangelio sigue firme, y eso es lo que hemos abrazado nosotros, lo más glorioso, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, como dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, le damos las gracias a nuestro pastor por acompañarnos en este día, en este programa tan importante acerca de la doctrina. También damos gracias a todos los hermanos que participaron en cada enseñanza, a los líderes que estuvieron organizando esta campaña, nuestro hermano Jorge Ropero, los agradecimientos para nuestro camarógrafo, nuestro hermano Daré Belandria, nuestro hermano Jesús, nuestro hermano Brian Daniel. Bueno, maravilloso este trabajo para nuestro Dios. Pudimos comprender hoy que doctrina es arrepentimiento, doctrina es bautismo en el nombre de Jesucristo, doctrina es recibimiento del Espíritu Santo, doctrina es perdón, doctrina es conocer el nombre de nuestro Dios, saber que Él es uno y uno su nombre, doctrina es amor, doctrina es misericordia, doctrina es humildad, doctrina es vivir la santidad, doctrina es vivir la obediencia a los mandamientos y los principios establecidos por nuestro Dios, para poder nosotros llegar a esa plenitud de la estatura de Cristo. Esta es la doctrina que enseña la Iglesia Pentecostal Unida, fundamentada en esa doctrina de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Estimados televidentes, nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Dios les bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Oh, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Oh, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme y me viniste a
su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire, majestuoso su nombre es, nada se iguala a él, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.